Muy buenos días, bienvenidos sean a este segundo día enfocado al sector financiero de Suma 2020. Estamos totalmente en vivo. Como saben, Suma 2020 es el evento que realizan Cisco y Alestra para ayudar a la transformación digital a diferentes sectores tras la crisis sanitaria. Mi nombre es Aura López y al igual que el día de ayer estaré con ustedes el día de hoy. Tenemos información muy relevante. Hoy es nuestro día de panel y panelistas. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y en el panel de hoy vamos a tener a expertos de Cisco y Alestra hablando sobre el posicionamiento de soluciones. Y por eso es muy importante el que yo les diga que estamos en vivo, porque sé que nos están viendo a través de la página www.suma2020.com y justamente ahí del lado derecho del streaming pueden hacer sus preguntas. Cuando tenemos este tipo de paneles se da una interacción muy interesante porque ustedes pueden mandar preguntas dedicadas a nuestros panelistas en particular y también pueden poner ahí sus comentarios que leeremos eventualmente, pero lo importante de que pongan sus preguntas es que se las haremos directamente a ellos y ellos responderán de viva voz. También los invito a que le digan a otras personas que se registren, porque una vez que se registran van a poder ver todo el contenido que hemos estado platicando a lo largo de estas 3 semanas y todavía la próxima semana tendremos bastante información que estoy segura será de su interés. Pero bueno, una vez platicado todo esto, vamos a arrancar con nuestro panel del día de hoy y para eso voy a darle la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Justamente tenemos aquí a Luis Arturo Rosales, él es responsable de Producto en Comunicaciones y Ciberseguridad en Alestra. Tenemos a Luis Ochoa, el director de Operación TI y Ciberseguridad en Alestra. Francisco Naranjo, director de canales en Cisco, y Gabriela Herrera, quien es arquitecta de sistemas en Cisco. Así que una vez platicado todo esto, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que ya están por acá. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les voy a dar la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Yes. Estábamos hablando de que, bueno, fuera de la cámara, de que tras la crisis sanitaria varios de nosotros vivimos en shorts y ahora es ponerse un saco y un pantalón llega a ser un poquito complicado en la talla, ¿no? Sí, así es. Y ya uno se desacostumbra a esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oigan, pues les platico un poquito el formato del panel que hemos tenido en otras sesiones. Luis Arturo ya estuvo con nosotros en el primer panel, en el primer día que fue enfocado en el sector salud, pero les platico a los demás. Justamente la idea de este panel es poderle mostrar a la audiencia el posicionamiento de soluciones que hay, tanto de Cisco como de Alestra, y cómo han beneficiado o pueden ayudar al sector financiero. Entonces, la dinámica del panel básicamente es que se dé una conversación entre nosotros. Yo les voy a hacer algunas preguntas y si ustedes quieren complementar, simplemente ya sea que le dicen a la otra persona si creen que tienen algo en común o simplemente levantan la mano y yo coordino todo el panel, ¿va? Entonces, una vez platicado todo esto, vamos a arrancar con Luis Ochoa de Alestra. Parte de lo que hemos platicado desde el día de ayer es cómo la banca ha sido uno de los sectores que ya tenía tiempo que venía digitalizándose de forma anticipada, pero la crisis sanitaria hizo que tuvieran nuevos retos. Entonces, por ejemplo, ayer hablábamos mucho con Sergio y Saúl, que fueron otros de nuestros invitados, hablábamos mucho de cómo las personas pues tienen que ir físicamente a sucursales o cómo todo tuvo que migrar de una forma pues inmediata al ámbito digital. Entonces, Luis Ochoa, ¿nos podrías decir qué otros retos se han venido presentando en el sector el día de hoy? Claro que sí, ahora pues muchas gracias a todos y gracias por el espacio. Pues yo observo varios retos que se han presentado en la industria financiera, en la industria bancaria, ¿no? Primeramente, ahorita lo mencionabas bien, es agilizar la liberación de nuevas soluciones de la banca digital, ¿no? Es decir, todo lo que son los portales que tienen las instituciones financieras o bancarias, pues obviamente cada vez van robusteciendo cada vez más sus servicios, ¿no? Para facilitar el acceso a sus clientes, ¿no? Entonces, agilizar la liberación ha sido un reto importante, ¿no? Hemos visto en lo que tenemos de experiencia en los últimos meses la habilitación de nuevos servicios de una manera muy dinámica, muy ágil,
y obviamente pues esto para habilitar en sus portales tanto web como móvil, ¿verdad? En la parte móvil también, pues obviamente que los clientes tengan acceso. Me parece que es uno de los retos más importantes que ha tenido el sector. Pero también el reto por supuesto, de la automatización, ¿verdad? Es otro reto de los que han estado viviendo la industria financiera, bancaria, en donde han tenido que rediseñar sus procesos de una manera automatizada, minimizar la dependencia de acciones manuales principalmente, ¿no? Y esto conlleva a tener que habilitar herramientas de orquestación, workflows, con acceso a la nube, ¿no? Para tener interacción de manera dinámica entre sus servidores, ¿verdad? Que tienen en sus premisas, centros de datos, y los servicios que se ofrecen también a nivel de nube. Son parte de la evolución de estos servicios tecnológicos. Considero que son de los puntos importantes, los retos, sin olvidar también el tema de tener las comunicaciones a distancia, ¿no? El hecho de no poder asistir a sucursales o no tener tanta interacción con los clientes de manera presencial, obviamente ha tenido que robustecer o tener ese reto de tener comunicaciones a distancia de manera segura. Es lo más importante en todo esto, ¿no? Que todo ese tipo de comunicaciones se den de manera segura. Y bueno, como lo mencionaba obviamente anteriormente, el tener que tener este tipo de interacciones, el tener que habilitar obviamente las tecnologías, pues obviamente también se genera un reto de habilitar para las áreas de tecnologías de información de las instituciones financieras y los bancos, por supuesto, pues el reto de tener que habilitar infraestructuras en tiempo récord, ¿no? No es fácil, ¿no? Estando en el área de infraestructura, en el área de TI, desarrollo, etcétera, pues no es fácil, obviamente, este tipo de retos, ¿no? El tener que habilitar de manera muy ágil, ¿no? Este tipo de infraestructuras, hoy por supuesto que se vuelve un reto importante. Entonces la nube se convierte en un habilitador para las instituciones financieras y bancarias, y como lo mencionaba anteriormente, con este mecanismo de orquestación, pues obviamente promueve ese tipo de ser muy ágiles, ¿no? El cumplimiento con las regulaciones, ¿no? Cada vez hay más y más regulaciones que se tienen que cumplir, y pues por supuesto que las instituciones financieras tendrán que adaptarse a estas nuevas regulaciones, cumplimientos, y la parte de seguridad de datos, ¿no? Y por eso no podemos dejarlo olvidar el tema de la seguridad, que es un tema fundamental en las instituciones financieras, bancarias, un cumplimiento, y creo que todo esto lo redondea con la parte de seguridad, tener todo el tema de seguridad de información, tecnología que habilite la parte de seguridad, obviamente cumpliendo con todas las regulaciones. Me parece que son de los retos que yo observo actualmente en el sector ahora. Muchas gracias, Luis. Hablando de seguridad, Gaby, ¿nos podrías contar, por ejemplo, justamente qué es lo que tienen que contemplar? Porque hemos hablado desde el día de ayer un poco de cómo los usuarios, por un lado, justamente tienen diferentes canales de comunicación según la brecha generacional, y también cómo evitar el robo de identidad o este tipo de el crear aplicaciones seguras. Entonces, ¿cómo crees tú que se debería de abordar y evolucionar el sector en estos términos de seguridad y brindarle mayor confianza a los clientes justamente en esta nueva realidad? Hola, Aura. Pues como bien comentas, el sector financiero es uno de los principales focos de protección en cuanto a seguridad, ¿no? Si bien todos los sectores deben estar protegidos, este es uno en el que se debe tener foco precisamente por lo que menciona, ¿no? Toda la información que se maneja, proteger la parte del robo de autenticidad de los clientes, ¿no? Entonces, para eso es importante que consideremos varias aristas. Si bien en la parte financiera, en seguridad, siempre pensamos en la parte de firewalls, IPS, conexiones por VPNs, que ese punto de las conexiones por VPNs es algo que se ha tenido que acelerar por algo que mencionaba Luis, ¿no? Precisamente este tema de la pandemia nos ha llevado a que hay muchos trabajadores que deben tener esa conexión segura hacia los bancos, hacia sus empleos, y no solo eso, sino que también muchas transacciones se deben realizar pues de forma remota y debemos considerar la seguridad. Es por esto que necesitamos, desde mi punto de vista, tener 3 puntos muy claros. El primero es, digamos que el más básico, debemos empezar por estar conscientes de las actualizaciones, tener todas nuestras aplicaciones
actualizadas contra vulnerabilidades. ¿Esto por qué? Porque una vulnerabilidad pues, representa un potencial vector de entrada, es una puerta que está ahí abierta hacia el ransomware. Y esto pues, impacta en el hecho de que la operación del banco pues, puede impactarse o puede pararse, ¿no? En el peor de los casos. Y esto al final presenta en los clientes algún nivel de desconfianza. Eso es algo que debemos evitar, ese es el primer punto. Entonces, actualizar todos nuestros sistemas ante estas vulnerabilidades. Eso se puede hacer a través de herramientas como, por ejemplo, nosotros tenemos Tetration, por ejemplo, que nos ayuda a cubrir este punto. El segundo punto muy importante es precisamente por este tema de la conectividad que deben tener los empleados de manera remota, hay que proteger el acceso a la información y constantemente estar haciendo validaciones de confianza para que los usuarios se autentiquen cada vez que quieran entrar o acceder a estos recursos, ya sea tanto del data center privado o en la nube, ¿no? Ese es otro factor importante que se puede cubrir con ciertas soluciones, como por ejemplo Duo, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, es monitorear la nube pública y no referente al tema de acceso de usuarios, sino de otros procesos. Es decir, toda esta parte de la digitalización implica que tengamos más aplicaciones que conviven entre sí. Es importante que sepamos cuál es el flujo que se tienen en estas aplicaciones, es decir, debemos aumentar la visibilidad, porque esto nos va a ayudar a saber qué es lo que debemos proteger, la información en donde debemos poner ese foco y sobre todo que sea de una forma proactiva, no estar esperando a que se dé un ataque para reaccionar. Esto se puede hacer, por ejemplo, con soluciones como Stealthwatch Cloud. Sí, Luis Arturo, platícanos un poquito más. Ahí agregando un poco a lo que comenta Gaby, también sería importante un acompañamiento de una consultoría total, ¿no? Acompañar a la empresa financiera a hacer una consultoría de sus procesos, como decía, de todas las regulaciones, como comentaba mi tocayo Luis Ochoa, para acompañar a la empresa y dar un seguimiento completo a las vulnerabilidades, a todos los procesos, a todas las interacciones que tienen con proveedores, con clientes, para asegurar un entorno, ¿no? No solo sí cubrir todo lo que comentaba Gaby, pero acompañar en el apoyo a las regulaciones, ¿no? En el Extra tenemos una solución completa de ciberseguridad donde acompañamos, hacemos un acompañamiento completo al cliente durante sus procesos, la apoyamos a cumplir todas sus regulaciones, todo lo que necesita, más todos los aplicativos, como todo lo que mencionó Gaby, los apoyamos en monitorear con nuestro CyberSOC todas las soluciones. Muchas gracias, Luis Arturo. Y Gaby, retomando un poquito el tema, justamente ayer platicábamos, y como bien lo mencionas, ¿no? La seguridad es algo muy importante. Ayer platicábamos de cómo uno como cliente o usuario final no se da cuenta de toda la labor titánica que hay detrás de la infraestructura y de todo lo que tiene que hacer la banca para darle esta seguridad al cliente, que es lo que te platicaba hace ratito un poco en la pregunta, ¿no? De repente uno hace una transacción, ya sea de 500 pesos o miles de pesos, y cualquier cantidad que sea, como cliente uno está pendiente y pensando, híjole, ¿va a estar mi dinero? ¿Dónde va a estar? ¿Se va a perder? Demás, ¿no? Y algo que platicábamos ayer también era cómo cada vez se va a disminuir o se está disminuyendo ya el uso del efectivo, ¿no? En las monedas o el pagar con dinero. Nos platicaba en un día ayer Sergio, nos decía que en su plática que la gente tras la crisis sanitaria tenía miedo de usar efectivo, ¿no? Por la situación de contagiarse, y que eso ha llevado justamente a no tener contacto o a pagos sin pues contactless, ¿no? Que no tengas que estar dando dinero, tarjetas y demás. ¿Qué nos podrías platicar un poquito de eso, de las nuevas tecnologías que hay con los pagos touchless? Eso que mencionas es bien importante, sobre todo partiendo del punto que nos da miedo algo que no estamos acostumbrados a usar, ¿no? De por sí, cualquier cambio siempre nos da miedo, nos genera una situación de desconfianza, pero mucho más si implica, uno, situaciones de dinero, y dos, si implica que nuestros datos pueden estar vulnerables, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo todo esto, como mencionabas, por la situación sanitaria, pues se disparó,
Pero previo a eso ya había estudios que mencionaban que, por ejemplo, para el 2022, el 58% de las transacciones en ciertos países de Norteamérica, pues tenían que o estaban proyectados ya para ser contactless, ¿no? Entonces, esto ha hecho pues que ya estemos en una solución un poquito más madura, en donde, por ejemplo, toda esta parte de los pagos, si bien nosotros tenemos una aplicación o la tarjeta virtual, en donde la información que viaja obviamente va cifrada y adicional a eso, la información que se brinda es, digamos, está como enmascarada, ¿no? No se va a pasar totalmente tu información, sino que hay mecanismos que permiten pues prever que toda esta información pase y se guarda en cierto compartimento, digamos como en una bóveda de los dispositivos, de tal forma pues que esa información, en caso de que el dispositivo sea hackeado, pues se destruye, ¿no? No hay ningún riesgo de que la información sea pues transparente a alguien que quiera hacer un mal uso de ella. Y aquí entra una gran cadena en donde no solo es la aplicación como tal, sino hay dependencia de otras aplicaciones y viene muy de la mano de lo que mencionaban los Luises, ¿no? La parte de cumplir con ciertos procesos, con el compliance que se tiene, por ejemplo, PCI, que es importante en el sector financiero, otros estándares que se deben cumplir, y para esto todas las herramientas que se mencionaron anteriormente, más la parte de consultoría que mencionaba Luis, pues ayuda a cumplir con todo esto, garantizándole al usuario que sus transacciones van a ser seguras. Porque hay procesos como, por ejemplo, la microsegmentación, que permite que solamente las aplicaciones que tienen que hablar entre sí para llegar a este fin, que es hacer el pago contactless, puedan hablar sin que haya una aplicación externa que interfiera y que ponga en riesgo la información, ¿no? Adicional a esto hay que considerar otras cosas. Por ejemplo, todo el flujo de información que va a pasar por la red, necesitamos considerar ya tecnología, por ejemplo, como Wi-Fi 6, en donde el ancho de banda pues, es superior, que no tengamos ningún problema en realizar estas transacciones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos dicen, bueno, no, tu transacción no fue exitosa y se tiene que volver a hacer, pues desconfiamos, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, no va a pasar otra vez. Son como muchas cosas que a lo mejor son cotidianas, pero precisamente por la brecha generacional hay veces que la gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor regreso, ¿no? Entonces creo que Luis quería agregar algo. Nada más complementando, y creo que lo mencionas muy bien, Gabriel, o sea, todo el tema, cómo ha crecido el tema de flujo de información, los mecanismos de seguridad que se tienen que tener, también incluiría la parte de mecanismos de recuperación ante desastres, ¿no? Que también es parte del compliance de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Hay que tener mecanismos de recuperación ante desastres de diferentes tipos de escenarios. Practicar los escenarios es importante, y bueno, también esquemas como la consultoría para diseñar, implementar y operar mecanismos de recuperación es importante, ¿no? Deberemos estar preparados. El sector financiero y bancario es un sector que tiene que estar preparado, no nomás por cumplimiento, insisto, pero sí es información tan crítica que debemos estar preparados ante mecanismos de recuperación también. Muchas gracias, Luis y Gaby. Y ahora justamente quiero preguntarte a ti, Luis Arturo, ya con lo que nos dijeron Gaby y tu tocayo, el otro Luis, platícanos un poquito. Nos queda claro que la realidad en estos días tiene que ser bancaria y, o sea, la realidad tiene que ser una banca digital y que también los usuarios pues necesitan adaptarse a este mundo digital. Entonces, platícanos un poquito cuáles serían tus recomendaciones hacia las instituciones bancarias justamente para fomentar la adopción y el uso de sistemas digitales del banco, justo tomando en cuenta lo que hemos platicado un poquito sobre las brechas generacionales, porque también si te quedas afuera, ¿cómo le haces para no quedarte afuera? ¿Y cómo le hace también la banca para invitar a ese público a que se sienta seguro en este nuevo ecosistema digital? Y claro que sí, mira, aprovechando ahí también, aparte de las brechas generacionales, tenemos dos tipos de empleados también en los bancos, ¿no? Los que están en las sucursales, y siempre estamos hablando ahorita de las sucursales, que es lo más común en banco, pero también tenemos un gran universo de las personas que están atendiendo administrativamente, ¿no? En las oficinas, que en muchos casos se tuvieron que ir a sus casas, ¿no? Y yo le agregaría un tercer jugador, que son los call centers, ¿no? Estamos acostumbrados también a que nos ayuden call centers, a que nos llamen call centers o le hablemos a un call center para comentarles, pero bueno,
Si quieres, vamos empezando por las sucursales, ¿no? En las sucursales, ¿qué pasa? En la sucursal tradicional, tú llegas, tratas de hacer una transacción. Yo tuve que hacer una transacción hace unos días, y lo tuve que hacer, lo tuve que hacer y luego lo volví tuve que estar físicamente ahí. ¿Y eso qué pasa? Pues te da el miedo de tener que estar tocando cosas, estar trabajando ahí con algunas materiales, eso que provoca pues, desconfianza en estos tiempos, ¿no? ¿Qué pasaría ahora? Imagínate si tú pones un kiosco, ¿no? Un kiosco con tecnología ya de colaboración, donde tú tengas que llegar y tú pones, hablas con una persona en video, y empiezas a hacer un trámite. Necesitas abrir una cuenta, por ejemplo. Bueno, lo que haces es escaneas tu tarjeta, tu credencial o tu licencia, y a través de tecnologías como inteligencia artificial, eso escaneo automáticamente va y valida que sí es quien debe de ser la credencial, que sí está validada por la institución, el INE, o el otro tipo de licencia, que tu acta de nacimiento sea la válida. Entonces, eso lo puedes hacer ya en tiempo real a través de inteligencia artificial, ¿no? Estamos acostumbrados a llenar muchas solicitudes. Por ejemplo, podríamos tomar a través de eso mismo los datos ya de la credencial del lector, vaciarlos, ir a revisar otra base de datos para ya llenar la solicitud, y que solo tú a través de la cámara, por ejemplo, puedas tomar la foto de la persona, y a lo mejor en otro dispositivo tomes las huellas, y con eso ya está validada la cuenta y ya puedas tener acceso a cuentas, ¿no? Hoy en día tienes que ir a una sucursal y hablar con una persona física, ¿no? Y aquí hablamos un poco de las brechas generacionales. A lo mejor unas personas ya, millennials o gente más acostumbrada a la tecnología, pues sí va a poder interactuar mucho con el video, ¿no? Pero a lo mejor una persona que no es tan fácil la tecnología, no sé, si hablamos de la generación baby boomers o alguien más que no está tan acostumbrado a la tecnología, bueno, va a tener que interactuar también con la persona. Vamos a tener que tener una persona física, pero que va a poder usar estos temas de inteligencia artificial, todas las soluciones. ¿Para qué? Para poderlo hacer más ágil, para poder trabajar más eficiente. Y con esto transformamos lo que es una sucursal tradicional, que es lo más sencillo hoy, y las sucursales son tradicionales, a una sucursal ya inteligente, ¿no? Una sucursal digital en la que a lo mejor tienes una persona para atender a gente que no está muy relacionada con tecnología, y todo lo demás son kioscos, ¿no? Donde vas a tener personas físicas en otro lugar donde te van a poder estar atendiendo, y a lo mejor si yo necesito hacer un crédito hipotecario, pues lo puedo hacer muy fácil a través de ese medio. O imagínate ya no tener que ir a la sucursal y hacer todos los trámites, igual escaneando tu foto, mandando tu credencial para poderlo hacer. Otra parte importante de la sucursal digital, como lo vemos, es los cajeros, ¿no? Parece que los cajeros siempre tienen que estar en el mismo lugar. Y bueno, tenemos que tener ya la inteligencia geoespacial para saber en dónde está el cajero, ¿no? Todo eso también se puede ofrecer para saber. A veces creemos, oye, el cajero no se mueve, pero no, hay que cumplir ciertas regulaciones donde tenemos que saber exactamente dónde está el cajero, dónde lo tenemos, y dónde y en qué ciudad físicamente, hasta en qué coordenadas tiene que estar. Entonces, todo eso también se deriva de la sucursal, ¿no? Es la sucursal digital, donde tenemos a las personas que mayormente vemos en el banco. Pero si ahora nos movemos hacia la oficina, la gente administrativa, bueno, Gaby hablaba de la conexión que tienen que tener todos los usuarios. Muy importante aquí, muchas veces a lo mejor hay personas que se van a trabajar a sus casas, pues sí pueden hacerlo de forma remota, a través de puro correo, algunos archivos, pero aquí están haciendo transacciones bancarias, ¿no? Entonces hay que proteger mucho la conexión, hay que proteger el endpoint, esto es el dispositivo, para asegurar que sí está entrando la persona que está todo encriptado, que no puede obtener esa información ya que está en su casa, que no pueda meter un dispositivo físico a vaciar una copia de todo eso. Entonces hay que proteger tanto el endpoint como la conectividad, y también brindarle las comunicaciones, ¿no? ¿Qué es esto? Poder brindar videoconferencias encriptadas, por ejemplo. Hemos sabido de muchos casos donde ha habido problemas de que entra la videoconferencia y se cuelan o sacan datos de esas videoconferencias, o también llamadas, ¿no? Hay muchas llamadas, transacciones de comprar acciones o transacciones bancarias muy especiales por teléfono. Bueno, también tratar de encriptar esas llamadas para que el usuario final, el usuario, tenga la seguridad de que está hablando con alguien, que sí es quien debe de hablar, y poder asegurar la conectividad.
Y eso es muy importante porque también se tiene que ofrecer ahora a las personas que vayan tanto a las sucursales como a las oficinas los esquemas de la nueva normalidad. ¿Qué es esto de poder ver la temperatura, poder detectar, oye, ni no estarlo midiendo con un termómetro, sino poder estar teniendo ya cámaras inteligentes que detecten a las personas, las pueden aislar, manden notificaciones. Y algo importante también, a través de este reconocimiento de video, poder tratar las emociones, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de video, pero a lo mejor puede ser que Gaby esté seria, entonces oye, detecta que está muy serio, Luis Ochoa está muy sonriente, o Paco está enojado y puede detectar ahí las emociones y también saber cómo tratar a las personas, ¿no? Entonces, a través ya de analíticos del video, puede estar interactuando y con los clientes. Aquí estamos hablando con clientes, con personas que quieren hacer transacciones. Entonces, esto es muy importante para poder estar platicando con ellos. Y si ahora nos movemos un poco al call center, en el call center, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay algunos datos en los que yo te podría decir que los baby boomers o la generación baby boomers está muy acostumbrada a que la contactación sea por teléfono, ¿no? Estamos hablando mucho de por teléfono, entonces ellos van a seguir hablando por teléfono, van a seguir buscando que una persona les hable por teléfono. Si nos seguimos a la otra generación, que la generación X, bueno, esta generación está más acostumbrada al teléfono y al SMS o al email, ¿no? Entonces hay que tener a los call centers con estas funcionalidades. Si nos vamos ya más a los millennials, ellos están más interesados en trabajar por internet y redes sociales. Y si ya nos vamos a la última generación, la generación Z, ellos solo hablan por redes sociales. Entonces, tenemos que tener preparado esto porque tenemos estos clientes desde Baby Boomers hasta Generación Z que ya están entrando a comprar servicios bancarios o mismo a trabajar en servicios bancarios, ¿no? Entonces, hay que tener todas las soluciones para poder brindar la conectividad segura y la conectividad necesaria a estas personas y también que me puedan interactuar de esa forma, ¿no? A lo mejor si hablas con un baby boomer y le dices, oye, conéctese al video desde su PC, a lo mejor no vas a ver y a lo mejor un millennial jamás te va a contestar el teléfono, ¿no? Una generación Z va a decir, mejor mándame un SMS, escribo más rápido por SMS que por chat. Entonces, en resumen, yo te podría decir que, bueno, para poder trabajar con las diferentes brechas generacionales es importante la seguridad, hay que proteger tanto a las sucursales y ahora con la pandemia no solo hacer ciberseguridad, sino seguridad física, poder detectar temperaturas, poder detectar otros casos, si nos vamos a la delincuencia, poder detectar a través de las cámaras, pues ya poder disparar protocolos a los C4, C5. Si nos vamos ahora a las empresas, y digo, a la oficina, a la persona administrativa, bueno, podríamos trabajar mucho en las redes, a través de SD-WAN, y hablamos mucho de la nube, aquí como un comercial, bueno, nosotros tenemos una solución de SD-WAN con Cisco y con AWS para poder tener la conectividad segura y una conectividad dinámica hacia la nube pública, ¿no? Gaby habla mucho de la nube pública, entonces estamos asegurando la conectividad de la nube pública y con esto estamos dando fuerza a todas las conectividades a la fuerza laboral y estamos dando toda la seguridad para que la fuerza laboral pueda trabajar. Muchas gracias, Luis Arturo. Me parece muy, muy, muy interesante todo lo que comentas, porque al final, desde el lado de la organización, pues ellos tienen que ver todo lo que tienen que cubrir para que el cliente se sienta seguro y todo esto que conlleva, ¿no? El tener que invertir en algo que al final te va a beneficiar. Me llama la atención que dijiste varias cosas. Una de ellas es la parte generacional. Por ejemplo, yo acabo de enterarme de un servicio que es para niños de 6 años, en donde a través de sus padres, todo esto obviamente digital, es una aplicación móvil, a través de esta plataforma ya generas una cuenta de ahorro para niños a partir de 6 años, ¿no? Entonces eso es algo como que antes tal vez no habíamos visto. Y justamente hablando de la parte de tener que contactar soluciones por diferentes medios, yo soy una mezcla de todo, de que hablo por teléfono, escribo en redes, bueno, nunca mando correos electrónicos, pero sí estoy como muy al pendiente, sobre todo cuando se trata de situaciones financieras, como que uno tiene que tener esta certeza de que el banco te va a respaldar pase lo que pase, ¿no? Y por último, me llama mucho la atención también lo que dijiste de que al final es muy importante el que la banca o el sector financiero se tiene que sí o sí sumar a esta parte de transformación digital, porque justamente ayer yo tuve mi primera cuenta bancaria sin tener que ir a ninguna sucursal. Como bien lo mencionaste, descargas una aplicación,
te tomas una foto. O sea, me llamó muchísimo la atención que das el INE, pones tus datos personales, CURP, dirección, etcétera. Pero el momento en el que me tuve que tomar una selfie, el software inmediatamente hizo un match, o sea, unió mi foto selfie donde estoy peinada lacia, totalmente diferente a la chica pelirroja que sale en el INE, e inmediatamente lo reconoció y dijo, ay, aprobada, ¿no? Pasé ciertos procesos y de repente, de verdad les juro que en unos 10 minutos, tal vez máximo 15, ya tenía una cuenta bancaria, cosa que es algo que realmente me impresiona porque yo vengo del mundo anterior, donde tienes que ir a una sucursal, y también soy parte de esta nueva generación donde prefiero hacer las cosas totalmente desde el teléfono, ¿no? Y todo esto lo saco en contexto como mi experiencia, pero también con todo lo que ustedes mencionan sobre cómo es importante que el sector financiero esté totalmente invirtiendo en soluciones que vayan a beneficiar tanto al negocio como al cliente, ¿no? Y sobre todo los temas que hemos tratado desde el principio, que es la seguridad y todo este tema relacionado a la infraestructura y a las soluciones, ¿no? Que justamente esto me da pie a preguntarle a nuestro siguiente invitado, quien es Francisco Naranjo. Me gustaría que nos contaras un poquito justo a nivel partnership entre Alestra y Cisco, ¿qué pueden encontrar los clientes del sector financiero para resolver las necesidades y qué otras tecnologías que no se haya mencionado nos puedes incluir, tal vez también relacionada con análisis de datos? Creo que sí, Aura. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme a este gran evento Alestra 2020. Primero que nada quisiera mencionar, Alestra es uno de nuestros grandes socios de negocio en el país. Cuenta con una certificación nivel Gold, que es la certificación más alta que tenemos a nivel mundial y que gracias a ella le permite poder ofrecer a sus clientes todas las soluciones que Cisco tiene en el mercado. Adicionalmente, poder integrarlas con otras soluciones, como bien mencionaba Luis Arturo, con una metodología o una consultoría que les permite dar una traje a la medida a las diferentes empresas y clientes que ellos el día de hoy atienden. Para nosotros, el poder ir en conjunto con una empresa que ya tiene muchos años en el mercado, donde tenemos casi 25 años trabajando en conjunto en diferentes etapas, y creemos que es muy importante que podamos acercarnos a los clientes para hacer llegar estas soluciones. Tradicionalmente Cisco se le reconoce como una empresa que da conectividad y lo mencionó tanto Luis Ochoa como Luis Arturo en el tema de que somos una empresa que estamos buscando darle una conectividad segura a nuestros clientes, esforzándonos para que ellos puedan el día a día poder llevar sus operaciones de la manera más segura posible. Sin embargo, hay otro tipo de aplicaciones que no se han mencionado que Cisco está haciendo grandes inversiones. Al día de hoy, muchas de las soluciones tienen que ver con usuarios que no solamente se conectan a través de su computadora en casa, sino una gran cantidad de gente se conecta a través del dispositivo móvil. Y lo que buscan es poder hacer alguna transacción o poder tener acceso a información de manera segura, de forma muy rápida. Para ello, lo que estamos viendo es que si tienen aplicaciones que se bajan al dispositivo móvil, que pueden residir tanto en la infraestructura del cliente, o en este caso de la institución financiera, o pueden residir en la nube pública, como ya lo mencionó Luis Arturo en el caso, por ejemplo, de Amazon. Y sin embargo, en algún momento de una transacción se puede ver un problema, alguna lentitud o algún problema que esté pasando. Es muy importante para las instituciones financieras y para todos los clientes tener la posibilidad de detectar dónde está la falla para poder resolverlo o incluso darse cuenta antes de que el cliente final se dé cuenta. Para esto hay soluciones que nosotros tenemos como App Dynamics. Imagínate, Aura, que te permite crear un mapa de aplicaciones, no importando dónde residan, si está en la nube pública o en la nube privada del cliente, y que tú puedas detectar los tiempos de cada uno de esos procesos, cómo están desarrollándose en el tiempo, y que cuando empiece a retrasarse en algún lugar, ya sea en la conexión a la red móvil de la casa, o ya sea en un enlace, o en un procesamiento en el centro de datos, tú lo puedas detectar y de esa manera dar una solución más rápida. Lo que estamos buscando con esto es una experiencia al usuario, que no se puede igualar, que sea algo que el usuario sea para él muy sencillo utilizar la aplicación, que sea intuitivo y que prefieran hacer eso a tal vez acudir a una sucursal.
que es mucho de lo que mencionabas, de que cómo hago para invitar a esos usuarios que no están acostumbrados hoy día a utilizar una aplicación móvil, cómo hago para acercarlos a esta nueva tecnología. La pandemia a todos nos ha traído cambios importantes en nuestra vida. Creo que ha acelerado mucho de esta transición en todo este mundo digital. Sin embargo, creo que aún regresando a un modelo tradicional y que en algunos meses podamos todos estar otra vez juntos y poder acudir a una sucursal, mucha gente va a optar por la velocidad y la certeza de que a través de un dispositivo móvil puede hacer su transacción. Otra de las aplicaciones y de las empresas que Cisco está invirtiendo, compró una empresa que se llama, en su nombre en inglés es Thousand Eyes, que son 1000 ojos, que le permite ver el proceso que tarda el cliente en bajar una aplicación de la nube, de tal manera que podamos tener control incluso de cuando bajan una aplicación y que la bajas al dispositivo móvil, que todo vaya bien, que vaya seguro. Entonces, cada día más y más se está viendo la tendencia para que gran parte de las actividades y las transacciones se hagan a través de dispositivos móviles donde quiera que tú estés y de manera segura. Muchas gracias, Paco. Antes de pasar a la siguiente pregunta, invito a las personas a que nos manden sus preguntas. Justamente tenemos aquí a nuestros panelistas, ellos se las van a contestar de viva voz, así es que pueden dirigir el nombre del panelista a quien le quieran hacer la pregunta y también nos pueden mandar sus comentarios. Esto está en el chat donde está el streaming, ahí lo pueden escribir. Y vamos a pasar a otra pregunta. Esta es para Luis y para Luis Ochoa y para Gaby. Aparte de todo lo que nos han estado platicando, me gustaría que nos contaran, por ejemplo, pensando en un futuro, en unos 6 meses, ¿qué se espera de la evolución en el sector financiero? ¿Algo más que quieran agregar de lo que nos han estado platicando? Podemos empezar, si quieres, contigo, Luis. Muy bien, gracias. Pues bueno, yo creo que se ha platicado muy buenos temas, muy interesantes. Yo creo que estos son tiempos que han puesto a prueba a todos los sectores, ¿no? O sea, a todos nosotros, a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, el sector bancario, ¿no? Yo creo, la verdad es que firmemente que vamos a ver a un sector bancario con un mayor número de funcionalidades en sus portales digitales, tanto en web como en móvil, ¿no? O sea, creo que va a ser un sector que va a crecer mucho en este tipo de transformación digital. Veo un sector bancario también con procesos automatizados mayormente, obviamente provocando un nivel de eficiencia muy alto, ¿no? Y que esto se traduce, por supuesto, en un tema de competitividad, ¿no? O sea, va a ser un sector muy competitivo. Me parece que va a avanzar mucho en este tema de automatización, de robotización también, o sea, todo el tema de RPA, ¿no? Creo que va a ser un sector que lo va a adoptar de una forma muy ágil, y bueno, un sector también muy ágil para diseñar y liberar soluciones digitales que los pondrá a la vanguardia, ¿no? Yo creo también, me parece importante que vamos a ver a un sector, y invito al sector financiero, bancario, por supuesto, que no olvidemos los temas siempre de los puntos principales cuando estamos dentro de las áreas de TI o de infraestructura, de desarrollo, ¿no? Que son los temas continuidad de la operación. Ese es un punto muy importante que siempre cuidar. Sé que estamos buscando ser muy ágiles en la liberación de aplicaciones, ¿no? Y de servicios, pero no podemos dejar de tomar en cuenta la parte de continuidad operativa, ¿no? La continuidad es un punto bien importante. Ustedes lo vemos en redes sociales, cuando hay una interrupción en algún servicio, la cantidad de notas que salen en redes sociales, ¿no? Creo que es un punto importante que debemos de cuidar. 2, el tema de respaldo y recuperación. Yo invito mucho a que sigamos creciendo la cultura de probar nuestros respaldos, todo lo que se tiene, sea en la parte de nube, en infraestructuras propias, ¿no? Cuidar ese tema es importante, mantener siempre esa confianza de que lo que estamos trabajando, los datos que estamos interactuando, pues lo tenemos debidamente respaldados y probados, que es un punto importante. Y 3, el tema de seguridad, ¿no? Lo han platicado muy bien todos, Gabriela, Francisco, Luis Arturo.
creo que el tema de ciberseguridad es un tema muy importante. Alrededor de la industria, pues por supuesto que hay una serie de amenazas, ¿no? Muy, muy latentes, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy bien preparados en ese sentido. Me parece que son los puntos que yo creo que yo observo un sector que va a prepararse muy bien en todo esto. Muchas gracias, Luis. Justamente decía, si algo falla, salen muchas notas o se hace trending topic o tendencia en redes sociales, ¿no? Gaby, ¿qué nos podrías contar tú un poquito justo sobre pensando estos 6 meses, ¿no? ¿Qué se espera de la evolución en el sector financiero? Creo que como lo hemos estado mencionando a lo largo de este tiempo, ha habido pues una aceleración para esta adopción de tecnología. Creo que algo en lo que se debe dar foco es en la parte de seguridad proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay más transacciones, como lo hemos estado mencionando, y va a llegar un momento en el que las personas que administran toda la parte de seguridad, toda la administración, no puede perder tiempo en analizar qué es lo que está pasando. Por esto, creo que la tendencia va un poco hacia la parte de machine learning, en donde vamos a tener analíticos capaces de aprender cuál es el flujo normal del tráfico dentro de este sector, para que posteriormente, en caso de que se detecte una anomalía en este flujo de tráfico, la plataforma por sí misma sea capaz solamente de avisarle al administrador y le diga, oye, tengo una anomalía, puede que sea un ataque, bloquéalo, pero no vamos a tener que invertir tanto tiempo, ¿no? Creo que va un poco más el sector hacia un tema mucho más proactivo utilizando esta parte de machine learning, ¿no? Teniendo soluciones mucho más inteligentes. De hecho, en México ya hay un par de bancos que tienen esta tecnología. Hemos estado trabajando con ellos para implementarla y sí ha ayudado mucho en temas de compliance, en temas de disminuir el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los enfoques hacia dónde se va a mover el sector. Otro es un poco lo que mencionaba también Luis Arturo, ¿no? El tema, toda la parte de IoT, viene también para utilizar las redes como un sensor, la parte de Network as a Sensor. Por ejemplo, en este tema, cuando pues se pueda regresar a esta nueva normalidad, pues necesitamos brindar esa relación de confianza bidireccional de los bancos, ¿no? O sea, creo que este sector es mucho de eso, ¿no? Es una relación bidireccional de confianza en donde nosotros como usuarios también vamos a ir al banco en el que nos sintamos más seguros, ¿no? Por esto también va a haber plataformas como, por ejemplo, podemos usar la red Wi-Fi y como un sensor, y en una plataforma se puede ver cuál es la capacidad del banco. Creo que todas estas plataformas automatizadas van a ayudar mucho, ¿no? Vamos a saber, por ejemplo, si hay más personas de las que debe haber en una sucursal, pues se puede aventar una alarma de tal forma que pues empecemos a desalojar o hagamos algo al respecto, ¿no? Eso es otro punto. Y el tercero y último es la parte que mencionaba Luis Arturo desde Iguan. Es algo que hacia allá también nos tenemos que mover, sobre todo aprovechando pues este partnership que se tiene con Alestra, en donde podemos hacer uso de esa solución desde Iguan, no solo con el tema de ancho de banda, sino también utilizando la seguridad que se brinda, ¿no? Esto nos permite pues una seguridad end-to-end. Creo que esos son los 3 puntos hacia los que va el sector. Y de Francisco, ya te iba a decir Paco, y de Francisco, entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo, Francisco? Claro que sí, todos me conocen como Paco en Naranjo, así que está perfecto. Bueno, yo creo que para nosotros es muy importante estar muy cerca de nuestros clientes. El sector financiero es un cliente que por tradición y en el caso también de Alestra, llevamos muchísimos años atendiendo y creemos que este tema de poder ayudarles en esta transición, en esta digitalización y cada día ver más servicios. Es importante la evolución que está teniendo el sector y los diferentes sectores en las industrias, porque empezamos a ver con la información que obtienen los bancos de nuestro comportamiento en cómo hacemos los diferentes gastos y dónde compramos, podrían ellos dar un servicio adicional a los usuarios para poder mejorar este tipo de esas transacciones.
hay cosas que hoy día no estamos muy acostumbrados a tratar de resolver finalmente el modelo tradicional de banca, donde nosotros buscamos hacer las transacciones y obtener el dinero y poder hacer los pagos de los servicios. ¿Cómo lo podemos llevar un poco más allá a través de la información y de estas redes que al final lo que están buscando es darle un mejor servicio al cliente, ¿no? Y que tienen una información de gran parte de nuestros servicios y de lo que hacemos el día a día. Entonces, parte de lo que queremos hacer es este tipo de integraciones complejas donde a través de socios como Alestra podemos llevar al mercado en conjunto. Creo que es de los temas más importantes, y agradecer a todos su confianza y el apoyo en estos tiempos complicados. Creo que es estar lo más cerca posible de todos nuestros clientes es lo más importante ahorita. Muchas gracias, Paco. Y Luis Arturo, ¿nos podrías dar tu opinión en este tema? Mira, ya se ha hablado un poco de la seguridad, las redes, todo de IoT. Yo creo que también los bancos van a empezar a interactuar mucho a través de soluciones ya de videoconferencia, a través de soluciones tipo esta que estamos usando vía Webex, para interactuar más con el cliente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer una transacción y llamar, siempre es un dolor de cabeza hablar a un call center, y más porque, a ver, páseme sus datos, luego, bueno, vuelven a pasar sus datos y, no, ¿sabe qué? Lo voy a pasar al área de validación. Entonces, yo creo que tiene que ir transformándose también en ir pasando la conexión, ¿no? No que te vuelvan a preguntar tus datos, y mucho si lo hacemos en video, claramente sabemos que cuando interactuamos por video el tiempo de la reunión, y en este caso el tiempo de una llamada, se acortaría. Entonces, yo creo que los bancos van para allá para hacer este uso de soluciones ya omnicanalidad, tanto en su atención a clientes como en sus soluciones bancarias, ¿no? En sus soluciones de atención. Hemos visto que cuando alguien tuitea algo en un banco, automáticamente regresa el centro de atención a clientes para preguntar qué está pasando. Entonces, yo creo que va más a evolucionar, y también a jalar un poco a las generaciones que no están tan acostumbradas a la tecnología, ¿no? Con todo esto que son ahorita en la sección, en este tema de la pandemia, son los vulnerables, entonces hay que llevarle la tecnología a ellos, ¿no? Hay que tratar de que ellos usen la tecnología para que no vayan a los bancos, y acercarles la tecnología para que puedan trabajar mejor y puedan tener más servicios bancarios, todo ese segmento. Muchas gracias, Luis Arturo. Pues ahora voy a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos por aquí. A ver, por ejemplo, denme un segundo. Tenemos aquí Clara Aguilar, pregunta: ¿qué pasa con la seguridad? Como usuaria de aplicaciones siempre está el miedo a fraudes. ¿Quién la quisiera responder? Si quieres, yo empiezo. Bueno, si bien, como menciona, hay ese miedo siempre a qué pasa que alguien hace mal uso de mi información, ¿no? Hay soluciones como, por ejemplo, las que mencionábamos, ¿no? De identificación o de autenticación de 2 vías, en donde todo este tema de las transacciones, como por ejemplo el pago contactless, todas las transacciones que hacemos a través de la banca, normalmente las aplicaciones están enfocadas hacia el punto en el que tú das, por ejemplo, tu password, que es lo que normalmente te pide para realizar esta transacción, pero se puede reforzar esta seguridad a través de mecanismos en los que adicionalmente nos envían un push y tenemos una doble autenticación. Eso ya hace mucho más segura este tipo de transacciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que permite que nosotros como usuarios pues estemos más tranquilos, ¿no? También la parte del cifrado, lo que platicábamos, ¿no? Que la información normalmente pues está en un contenedor particular de esas aplicaciones, de tal forma que se puede destruir. Creo que hacia allá va un poco esa tendencia. No sé si respondí la pregunta, si alguien más quiere agregar. Perfecto, Gabriela. Lo que yo diría es también, para dar confianza a los usuarios bancarios, obviamente, es pues que también hay mecanismos de autenticación y de ciberseguridad o de seguridad para con Banco de México, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo eso que está regulado por los sistemas de SPEI y de SPID para hacer las transacciones, obviamente, electrónicas. Todo eso está obviamente bien vigilado, se cuentan con todos los mecanismos, incluso a nivel de cifrado en base de datos, no solamente la información que va fluyendo, sino que también a nivel de base de datos todo está
encriptado, ¿no? Hay mecanismos de inscripción a nivel de base de datos. Eso genera, obviamente, con la doble autenticación, los mecanismos de cifrado a nivel de transacción, a nivel de flujo de información, más el mecanismo de SPAY, de SPID, que es para las transacciones de dinero de manera electrónica, pues genera, por supuesto, una serie de controles de seguridad que provocan, que generan la confianza hacia los usuarios, ¿no? Yo creo que sí hay muy buenos mecanismos de seguridad en este sector y bueno, obviamente pues me parece importante compartirlo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que también invito a cualquiera de ustedes que la responda. Escribió Rogelio Vega y dice, me gustaría saber, México, ¿en qué nivel de adaptación está en la banca digital a diferencia de otros países de nuestro continente? Excelente panel, felicidades a los ponentes y nos escribió de la empresa tucredito.com. ¿Quién querría responder? Mira, datos así exactos no traigo ahorita de cómo estamos posicionados, pero creo que somos de los países que más ha adoptado, ¿no? La tecnología, tenemos muchos bancos, que la mayoría ya tiene su aplicación digital y en estos tiempos todos lo hemos usado, ¿no? Cualquier banco ya tiene su aplicación y te piden primero que lo bajes y hay dos tipos de aplicación, o por lo regular tienen la aplicación normal y el wallet, en el cual ya traes tus tarjetas, puedes tener tu tarjeta digital y hasta te invitan ya ahora a usar las tarjetas digitales, ¿no? Y te dan descuentos, te dan promociones, ¿no? Entonces, yo creo que se ha adoptado de forma muy eficiente aquí en México y creo que es un país que está a la vanguardia, ¿no? Hemos platicado con algunos bancos y han sido casos de éxito para nivel Latinoamérica aquí en México, ¿no? Y hasta acá, en otros países también, en Europa han sido casos de éxito. México, cómo ha evolucionado tecnológicamente en los aplicativos. Sí, Paco. Voy a complementar lo que comenta Luis Arturo. Creo que algo que a mí una experiencia personal, la semana pasada hice alguna transacción que normalmente no hago en mi tipo de gastos y fue impresionante que la tarjeta en este momento, en ese caso, bloqueó la transacción, me envió un mensaje para ver si era una transacción real mía, que la tenía que yo confirmar para poderla volver a hacer, intentar y se realizó. Creo que el nivel incluso es un servicio que yo ni siquiera sabía que tenía, vamos, es algo que la forma en que las instituciones lo están haciendo o haciendo más fácil para el usuario final tener este tipo de servicios, conociendo los usos y costumbres de las personas en cuanto a sus gastos, te permite tener ventajas competitivas en el mercado y que es algo que es muy fácil de tener en este caso en una experiencia personal, ¿no? Creo que muy, muy interesante. Sí, y tienes toda la razón, porque de repente cuando tú eres el que va a hacer este tipo de transacción y a lo mejor en ese momento que te llega un bloqueo te dices, ay, debí de haber avisado, etcétera, pero al final dices, bueno, es por seguridad, pero si no estás haciendo esa transacción y te llega una notificación de que alguien está intentando hacer esa transacción, pues son cosas que uno agradece. Y complementando un poquito la respuesta, justamente ayer en la plática que tuvimos de IDC con Alberto Arellano, quien él es justo gerente de investigación en telecomunicaciones de IDC, él dio varios gráficos muy interesantes para justamente que vea la persona que nos hizo la pregunta, que se llama Rogelio. Rogelio justamente ayer dio un dato interesante que a lo mejor te funciona en comparación a Latinoamérica, sobre las prioridades que tienen las organizaciones en el sector financiero en México versus Latinoamérica, y justo decía que generar confianza con los clientes en México estaba mucho más posicionado en un 67% en comparación a un 39% en Latinoamérica, y también ya nos da otros datos de los que les platicaré en el resumen de este panel. Tengo una pregunta más que justamente ya para cerrar nos escribe Jorge Velázquez y él dice, también abro la pregunta a cualquiera de ustedes que quiera responderla, nos dice, tengo 64 años y nunca he hecho una transacción bancaria en mi teléfono. ¿Cómo se impulsaría o van a impulsar a mi generación a que haga este tipo de operaciones, o la banca ya no tendrá bancos físicos? Es lo que nos pregunta Jorge Velázquez. Bueno, adelante, Gaby, adelante. Gracias, Luis. Creo que la forma en la que se va a impulsar es en el tema de aplicaciones
operativos. La idea sería hacer aplicaciones que sean muy simples de utilizar, ¿no? Que no sean tan complejas en el punto de, bueno, primero la tienes que descargar y luego tienes que hacer un montón de cosas para que se pueda utilizar. Creo que es simplificar ese proceso de aplicaciones. Creo que difícilmente en el sector financiero todo se va a migrar a un esquema digital. Creo que hay procesos que van a seguir siendo presenciales, ¿no? Por ejemplo, la firma de un contrato, todas esas cosas, pues puede que sigan siendo presenciales, ¿no? Sin embargo, la cantidad de operaciones que se va a realizar creo que sería menor, pero creo que es un excelente comentario, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que se empezaría desde el punto de las aplicaciones. Es mi punto de vista ahí, Luis. Sí, de hecho ahí yo lo comentaba yo, hay que acercar a la tecnología a las personas que no están tan ad hoc con la tecnología o que no la han vivido de cerca, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos es ir transformando la sucursal digital para que el misma gente en la sucursal apoye a usar a las personas la aplicación, ¿no? Ahora cuando vas a abrir una cuenta, lo que te dicen, a ver, vamos a bajar la aplicación a su celular, ¿no? Y si no llevas datos, te prestan el Wi-Fi de la sucursal y bajas la aplicación y ahí te empiezan a usarla, te hacen tu contraseña. Entonces yo creo que mucho va a partir de ahí, de que la misma sucursal apoya a las personas a ir aprendiendo a usar la aplicación para con esto ser más eficientes. Yo creo que mucho va a ser desde que la sucursal ayude al usuario final a familiarizarse con la tecnología. Muchas gracias, Gaby y Luis. Y al final, bueno, a mí me gustaría complementar esta parte que ya lo habías comentado mucho, Luis Arturo. Sí existe una brecha generacional y en este caso que estamos hablando de la parte de soluciones enfocadas en el sector financiero y que estamos hablando de cómo los negocios y la banca pueden implementar todo este tema justo para beneficio de los clientes. Desde el lado de los clientes también se tiene que hacer toda un ecosistema en donde parte de la cultura, donde nosotros también como ciudadanos podamos empezar a investigar estos temas y las generaciones más jóvenes acercar a las generaciones que tal vez no tienen tanto contacto con la tecnología, no importa la edad, simplemente es cosa de ir enseñando poco a poco, perderle el miedo, porque es un hecho que no solamente tras la crisis sanitaria, sino es un hecho que esto llegó para quedarse y que definitivamente nosotros como personas tenemos que empezar a tener una cultura digital hacia este tipo de aplicaciones, ¿no? No solo enfocadas en el sector bancario, como lo hemos hablado a lo largo de este evento Suma 2020, es también enfocadas en diferentes situaciones, como el salud, el educativo, el financiero, y bueno, la próxima semana tendremos otro tema. Entonces, pues es cosa de que todos vayamos migrando hacia lo digital, con paciencia, con infraestructura adecuada y también teniendo esta curiosidad que se genera uno como persona. Bueno, ya para cerrar, ha estado muy interesante la plática, yo podría seguir aquí colgándome el tema con ustedes. Nada más para cerrar, ya nos mencionaron muchísimas cosas que son muy interesantes, que son muy complementarias a los temas que se trata este panel. Me gustaría, por último, y ya para dejarlos ir y que la gente que nos está viendo también pasemos al siguiente tema, que me dijeran un call to action en una frase, si quieren, sobre justamente, ¿no? Nada más para retomar. ¿Qué debe tomar en cuenta el sector financiero justo para que todos estos se dé esta implementación de los modelos financieros y las opciones que ofrece cada uno? Todo esto en un call to action súper breve de lo que ustedes quieran mencionar. Y pues ahora sí que, ¿quién quiere empezar así? Levante la mano. Bueno, empieza, voy a decir, me siento ya maestra, que empiece Luis. Luis Ochoa. Muchas gracias. Sí, digo, la verdad es que ha sido un excelente tema. La verdad es que agradezco mucho el espacio, ¿no? Y todo lo que mis compañeros estuvieron agregando. Me parece, yo creo que algo que yo quisiera dejar como mensaje es que pues la transformación digital llegó o se aceleró, ¿verdad? Y para quedarse, ¿no? Yo lo que invitaría es a que no bajemos la guardia o este ritmo que se lleva en términos de transformación digital. Me parece que sí creo que México se ha posicionado muy fuerte en el sector financiero, bancario. Me parece importante continuar con ese, digamos, ritmo que se tiene en términos de transformación digital, la adopción que se tiene hacia nuevas tecnologías de ciberseguridad, la adopción que se tiene hacia las nuevas tecnologías de nube y de interacción, de nubes híbridas incluso. Me parece importante compartir esto, que debemos de mantener ese ritmo, ¿no? Cuidar todos los aspectos, como mencionaba hace unos momentos, continuidad, respaldos, y la parte de ciberseguridad,
pero siempre manteniendo este ritmo que hoy en día se tiene. Yo he visto un incremento en el ritmo, en la transformación digital, en la adopción a nuevas tecnologías y funcionalidades digitales, y me parece importante mantenerlo. Creo que esto nos va a seguir posicionando como industria de vanguardia a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Luis. Gaby, ¿nos podrías comentar tu call to action? Seguro. Pues bueno, la vida nos empujó a adoptar cosas pues más rápido. Entonces creo que es una buena oportunidad para abrirnos precisamente a adoptar estas tecnologías que van más allá de lo que tal vez conocemos normalmente, ¿no? Tomar esto como una oportunidad para agregar toda la tecnología de la que hemos estado hablando y pues una apertura, ¿no? Creo que el call to action sería esa apertura en ambos sentidos, ¿no? Tanto del sector financiero como de nosotros como usuarios, a adoptar esas nuevas tecnologías que nos brindan los bancos, ¿no? El sector financiero. Y también, finalmente, pues es aprovechar este partnership que se tiene con Alestra para esta parte de la consultoría, ¿no? La que mencionaba Luis Arturo. Creo que es algo que es muy valioso, que puede ayudar a ver si tenemos algún tema en cuanto a un área de oportunidad y cómo se le da solución, ¿no? Para aumentar esa confiabilidad. Muchas gracias, Gaby. Luis Arturo, ¿nos podrías comentar algo? Sí, yo creo que aquí sería hablar de la sucursal del futuro, que ya es el día de hoy, ¿no? Transformar las sucursales físicas a sucursales virtuales, donde ahora el mundo virtual puedas tenerla en tu laptop o en tu celular, donde puedas vivir la misma experiencia de hablar con alguien a lo mejor y no ser tan fríos como a lo mejor una aplicación, ¿no? Sino sí poder interactuar con alguien desde una computadora, pero es como si estuvieras en la sucursal. Yo creo que el call to action sería ir a transformar la sucursal que hoy conocemos a una sucursal digital, tanto físicamente como virtualmente. Gracias, Luis Arturo. Y ya para finalizar, Paco. Muchas gracias, quiero agradecer el tiempo y bueno, yo un call to action que pediría a las instituciones financieras es cómo pueden transformar su modelo de negocio, no solamente cómo pueden acercar más a la gente para utilizar estas soluciones digitales, sino también qué otros mercados están cerca de ellos, donde pueden ellos dar una aportación adicional al usuario final, cómo a través de la información que fluye a través de sus redes y de sus bases de datos, pueden ellos generar una aplicación que les permita pagar todos los servicios que un usuario quisiera tener a través de su dispositivo móvil, pero también pueda tener asesorías para hacer cosas adicionales en mercados donde hoy día no está la banca o la sucursal tradicional. Creo que son de los temas que invitaría a pensar un poquito más, aprovechando esta oportunidad que nos da esta situación. Y muchas gracias, Alestra, por la invitación para este evento. Pues muchas gracias a todos por haber sido parte de este panel del posicionamiento de soluciones y ha estado muy, muy interesante la plática, así es que gracias por su tiempo y yo los despido a ustedes aquí. Les digo adiós. Y bueno, pues tengan un bonito día y nosotros pues continuamos con el tema del día de hoy, ya estamos cerrando, justamente vamos a ver un video de cierre para cerrar esta semana el sector financiero, en donde Fabiola Porras, quien es gerente de Virtual Sales Latinoamérica de Cisco, nos platica un poquito sobre cómo ella ha implementado la colaboración a distancia y también nos da sus conclusiones relacionadas al sector financiero. Así es que vamos a ver lo que nos dice Fabiola Porras. Hola, soy Fabiola Porras. Trabajo para Cisco hace más de 15 años. Vivo en Costa Rica y lidero un equipo de 11 personas que están en toda Latinoamérica. Tenemos diferentes características en el grupo, por ejemplo, diferentes tipos de español, algunos compañeros que hablan portugués e inclusive diferentes zonas horarias. Como bien lo decía la vieja lección de Darwin, la capacidad de adaptación es fundamental y en esta nueva normalidad se vuelve una constante para poder actuar en consecuencia. En esta pandemia hemos visto cuántos trabajos se han ido a lo teletrabajable y los observatorios de las empresas dicen que toda compañía, todo puesto que se ha hecho teletrabajable
no va a volver más a las oficinas. Llevo más de 10 años de estar liderando un equipo a distancia y he aprendido varias lecciones de cómo tener a un equipo motivado cuando no estamos físicamente juntos. Y gracias a las herramientas que Cisco nos ha dado, hemos podido mantener el negocio andando y nuestras relaciones también. Empecemos por una buena comunicación. Es muy importante que el equipo tenga un canal de comunicación efectivo en donde podemos expresar nuestros sentimientos, donde podemos hablar de diferentes temas y sentir esa cercanía. Por otro lado, es muy importante que el equipo y cada individuo sepa cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas. De esta manera, cada uno puede administrar mejor su tiempo y puede cumplir con sus objetivos propuestos. Por otra parte, compartir las buenas prácticas si hay compañeros en otras partes del mundo desarrollando actividades que han sido de éxito, poderlas compartir para que los demás compañeros también puedan ser exitosos. La base de las herramientas también es muy importante, que cada uno tenga sus entrenamientos, tenga herramientas en las cuales puede trabajar. Cisco nos da, por ejemplo, una serie de capacitaciones para que podamos tener reuniones efectivas con nuestros clientes de manera remota. Algo no menos importante es también que el equipo tenga diversión. Recientemente finalizamos el año fiscal de Cisco y nosotros tuvimos una cena de clausura del año virtual. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar 2 horas conectados, compartiendo desde nuestros menús, las cosas que comimos y hasta generando juegos en los cuales hicimos una búsqueda del tesoro y hicimos un karaoke que pues ahí sacó algunos talentos. En definitiva, sé que no estoy físicamente lejos de mi equipo, ya que los tengo tan cerca como un clic. Es un verdadero gusto ver el nivel de participación que tuvimos esta semana en Suma 2020. En esta semana, los expertos del sector financiero nos hablaron del panorama aparentemente incierto del sector y de cómo debemos adaptarnos a esta nueva normalidad. En definitiva, la situación actual ha hecho que la transformación digital avance a pasos agigantados y dentro del sector financiero, la tecnología viene a ser una pieza clave para poder tener mayor innovación y seguridad. Sergio, especial corporativo y financiero de TI de Alestra, y Saúl Oliveira, quien es el líder de ventas regionales de Cisco, nos hablaron de cuáles son esos retos y esas oportunidades a perseguir dentro del sector y cuáles innovaciones hay Cisco para considerarse frente a estos nuevos escenarios. Conocimos dentro de nuestro panel de discusión cuál es la situación actual que tiene el sector financiero y cómo la tecnología viene a ser una pieza clave y efectiva para poder comunicarnos con nuestros clientes y para asegurar una comunicación efectiva. Es un punto muy importante la seguridad también. Nuestros expertos, Luis Ochoa, quien es gerente de operaciones de servicios de Alestra, Jesús Álvarez, quien es director de seguridad de información de Alestra, Francisco Naranjo, director de canales de Cisco, y Gabriela Herrera, arquitecta de sistemas, dieron su punto de vista sobre las necesidades del sector financiero desde una perspectiva tecnológica y nos mostraron cuáles son esas soluciones que tienen Cisco y Alestra para darle continuidad y evolución al sector. Sin duda, el sector financiero será un tema del cual seguiremos escuchando por un buen tiempo debido a la cantidad importante de retos que nos da esta nueva realidad, ya que se presentan diferentes variables y debemos poderlas afrontar. Es necesario continuar y mejorar la transformación tecnológica para seguir adelante sin tener afectaciones. Alestra y Cisco se han unido para desarrollar modelos y estructuras para poder transformar
a las empresas. Y tenemos, seguramente hay alguna que se ajuste a su empresa o a su entidad financiera. Les esperamos la última semana virtualmente de un ciclo de conferencias, entrevistas y paneles de discusión. El próximo martes 18, miércoles 19 de agosto, en donde tendremos un análisis del sector de manufactura y retail. Suma 2020, sumar para transformar juntos. Pues así estuvo el mensaje de Fabiola Porras y fue muy interesante también ver cómo ella logró coordinar todo a distancia en diferentes regiones y cómo nos platicaba justo pues sus conclusiones enfocadas justo en este panel del sector financiero. Pues nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, pero obviamente no me voy a ir sin antes darles un resumen de todo lo que pasó en la semana. Como saben, Suma 2020 es un evento que ya se viene realizando desde hace 3 semanas. Esta semana fue dedicada al sector financiero y el día de ayer tuvimos pues también información muy relevante, así es que les voy a contar un poquito de lo que pasó ayer. Al final todo esto se trata de apoyar a diferentes sectores a que se logre una transformación digital tras la crisis sanitaria, pues de una forma amigable y que ustedes puedan conocer las soluciones que ofrecen tanto Cisco como Alestra y también todo el entorno y el panorama que ha marcado un antes y un después. Si bien ya había soluciones o situaciones, por ejemplo, enfocadas en el sector financiero que ya estaban establecidas previo a la crisis sanitaria, sin duda lo que hemos visto en estos días es que pues esto va a transformarse y va a ser algo nuevo y entonces uno tiene que estar pues al día en el tema, ¿no? Les voy a platicar un poquito. Justamente ayer tuvimos una plática con Sergio Charren, quien es director comercial, corporativo y financiero en Alestra, y también platicamos con Saúl Olivera, quien es líder de ventas regionales en Cisco. Ellos hablaron sobre la evolución de la banca y los nuevos servicios financieros y fue muy interesante esa plática porque nos contaban un poco, por ejemplo, sobre cómo la crisis sanitaria justo aceleró todo el proceso de la transformación digital, cómo la mitad, estos son datos interesantes, la mitad de las transacciones bancarias se dan a través de dispositivos móviles y justo cómo el incremento de ataques aumentó hasta 5 veces. También se habló sobre la forma de instaurar procesos ágiles, la necesidad de reinvención y adaptación cultural a esta nueva realidad, donde tendremos una cultura sin contacto, que es algo que hemos estado platicando recientemente, ¿no? Nos contaba esta Gaby hace unos minutos sobre cómo estamos enfocados un poquito en esta nueva realidad, a no tener contacto pues ni con las personas ni con los productos, y ese es otro tema que trataré en un ratito. Ayer también hablábamos sobre cómo el sector financiero tiene que adoptar estas soluciones para no quedarse fuera de la jugada. Tuvimos una conferencia magistral, que era lo que les platicaba hace rato en el panel, donde hubo datos duros bien interesantes. Por ejemplo, Alberto Arellano, quien es gerente de investigación en telecomunicaciones de IDC, nos platicaba sobre los retos del sector financiero y las soluciones TI para acelerar la transformación digital. Él hablaba mucho sobre la importancia del trabajo remoto, la colaboración, el cómo las empresas deben de tener esta migración en la nube y tienen que tener la seguridad y la infraestructura para lograr que la digitalización se dé de una forma pues acelerada, pero estable a la vez. Y nos contaba en unas de sus gráficas las prioridades que hubo en las organizaciones tras la pandemia, México versus Latinoamérica, y las 3 más importantes de México eran generar confianza con los clientes, que fue el dato que les di hace ratito, en donde 67% de los encuestados en México dijeron que esta era la prioridad número 1 versus el 39% en Latinoamérica. Con esto de generar datos a los clientes nos referimos a proteger los datos de los clientes, ayudarlos con las transacciones. El segundo punto más importante en esta conferencia que se dio por parte de IDC era en las prioridades en las organizaciones de México, es emplear modelos de trabajo dinámico y reconfigurable. Y la tercera cosa más importante es la conectividad, esto es conectar a todos sin importar el dispositivo o la ubicación.
De ahí justamente Alberto nos dio una plática relacionada sobre las soluciones para acelerar esta transformación. Él, aparte de hablar sobre la colaboración y el trabajo remoto, hablaba mucho sobre la infraestructura, la seguridad, la conectividad, la nube y sobre cómo era muy importante y pieza clave los aliados tecnológicos. Él hablaba sobre la importancia que tenían que tener las organizaciones para lograr que esto se dé, o sea, para lograr que la transformación digital se dé con todo lo que hemos platicado el día de ayer y lo que les he contado. Y este tema es importante porque al final las soluciones que ofrecen Cisco y Alestra también son relevantes para esto. Por ejemplo, está un portafolio de la nueva realidad, en donde son soluciones que se reforzaron tanto de parte de Cisco como Alestra. También está Webex Calling, que justo Alestra es el primer proveedor de servicio certificado para ofrecer Webex Calling. Y lo que platicaban también hace ratito, está SD-WAN montado en nube pública, que es algo que no se ha hecho y que no se había hecho y que están haciendo Cisco y Alestra. Y en este tema en particular, si ustedes están interesados en saber más información sobre las soluciones que ofrecen Cisco y Alestra, acuérdense que en la página en la que están, o la página panel, el landing page de este panel, que es www.suma2020.com, si se van a la parte superior derecha, ahí hay una pestañita que dice soluciones y ahí van a poder encontrar todo lo relacionado. Está bueno que le echen un ojito porque así también van viendo según sus necesidades qué es lo que les podría funcionar, así que ahí está esa información. Por otro lado, esto fue el día de ayer, tuvimos esta conversación con Sergio, con Saúl y con Alberto, y hoy tuvimos nuestro panel enfocado al posicionamiento de soluciones que acaba de terminar hace unos minutos, en donde Luis Ochoa, Gaby, Luis Arturo, porque ya me sé más sus nombres que sus apellidos, Luis Arturo y Paco Naranjo nos hablaron justamente sobre este posicionamiento de soluciones. En el caso de Luis Ochoa, él nos comentaba sobre cómo el sector financiero implementó nuevas soluciones de banca digital, tanto móviles y web, y obviamente todo lo que antes hacíamos en sucursales pues tuvo que migrar repentinamente para todo mundo, sin importar edad ni nada, hacia un formato digital. También hablaba sobre cómo se tienen que rediseñar los procesos en el sector bancario, el reto que tienen las comunicaciones a distancia que se tienen que hacer de forma segura y cómo el sector financiero tuvo que habilitar toda esta infraestructura en tiempo récord. De ahí justamente Luis Ochoa nos platicaba sobre el valor y la importancia de la nube. Después Gaby nos platicó sobre temas relacionados con la seguridad, que es un tema fundamental. Ella nos contaba que aparte de considerar todo esto de firewalls, de IPS o de VPNs, también es muy importante reforzar la seguridad del usuario, ¿no? Que el usuario se sienta protegido, y de ahí la relevancia de una infraestructura pues totalmente enriquecida y fortalecida en el sector financiero. Gaby también nos hizo varias recomendaciones, como estar al día en las actualizaciones, para proteger también a los empleados que operan de manera remota. No se trata solo del usuario, sino que al final se tuvo que migrar el trabajo en casa, hacer un trabajo en casa donde no existía ni siquiera la posibilidad de hacer un trabajo en casa, donde antes este tipo de actividades no eran ni siquiera imaginables, el pensar que podías migrar a tus empleados de la banca o del sector financiero que trabajaban en casa, donde la red tiene que ser totalmente segura. No estás pues pasando archivos de video, estás pasando transacciones bancarias, entonces ahí también, o información confidencial, ¿no? Entonces Gaby nos hablaba mucho sobre las recomendaciones, estar al día en las actualizaciones, proteger a los empleados que trabajan de manera remota y monitorear la nube pública, no en situación de usuario, sino en situación de infraestructura. También nos hablaba de soluciones que ofrece Cisco, habló de Tetration, Duo y Steelwatch. Y también hablaba sobre cómo el uso, que es lo que les platicé al principio, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías ha hecho que se empiece a implementar esta idea o este sistema de pagos touchless, en donde ya no necesitas pues prácticamente tocar nada, todo va a ser como de forma a través de aplicaciones móviles. Y cómo esto, el estar haciendo tantas transacciones digitales, va a implementar o va a aumentar el tráfico, ¿no? El ancho de banda. Entonces, tiene que haber también una arquitectura robusta que permita que esto se dé sin saturar la red y que todo esto sea de una forma segura, ¿no? Por otro lado, las conclusiones de Luis Rosales, o lo que nos platicó un poquito Luis Arturo Rosales, él recomendaba también integrarse a la nube, pero de una forma en que no afecte las operaciones que se hacen en el día a día, y todos enfocados mucho en el tema de cumplir las regulaciones.
Él hablaba de varias cosas. Por ejemplo, habló de hablaba de 3 grupos. Uno era los trabajadores, los que estaban en sucursal, ahora ellos estaban en sucursal, tenían, por decirlo de alguna manera, unos sistemas más tradicionales, y ahí justamente hay una oportunidad para que se diera la transformación digital, ¿no? A través de la colaboración, la inteligencia artificial. Por ejemplo, hablaba de cómo ahora ya, no sé, las personas que no han salido para nada, pues tal vez no sepan, por ejemplo, los que tenemos que ir al súper de repente, en cualquier lado al que vas ahorita a fuerza, es extraño al principio, pero te miden la temperatura pues en la frente, o te la ponen en el brazo, te hacen un cuestionario, te ponen gel, te tienes que registrar, en algunos lados dejar tu teléfono, etcétera, ¿no? Para saber quién está pues presente, ¿no? Y esto enviado a una parte del sector financiero o a la banca, eventualmente no va a ser así. Eventualmente lo que nos platicaba Luis Arturo Rosales era que existen sistemas que te permiten medir la temperatura de una forma automática a través de cámaras, también cómo se da el reconocimiento de emociones, lo cual es creo yo, una ventaja y desventaja. Desventaja en cuanto que si uno está enojado y va a una sucursal enojado, pues ya de entrada dices, no, pues esta persona está enojada, vamos a tener que hacer X cosa para que se calme un poco, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo la banca tradicional o el fenómeno sucursal tradicional también tiene que migrar a una adaptación de soluciones tecnológicas que hagan más robusto su ecosistema, y esto es un poquito de lo que nos platicaba Luis Arturo Rosales. Él también hablaba de otro grupo de trabajadores que son aquellos que estaban en las oficinas administrativas, que también tuvieron que migrar a casa, y ahí hablaba sobre cómo hay que aprovechar justo las soluciones digitalizadas que están o tienen que estar encriptadas, ¿no? Porque es justo lo que les platicaba de poder accesar a los archivos de forma segura. Y también hablaba él, bueno, de forma segura, y todo esto a través de comunicaciones unificadas, videoconferencias. Entonces son como parte de los temas que tenía aquí Luis Arturo Rosales, y hablaba sobre la brecha generacional, ¿no? Sobre cómo todos al final como usuarios pues tenemos varias edades, tenemos varias necesidades, y a nosotros no nos importa como usuarios si funciona o no funciona, queremos que funcione, no nos damos cuenta de toda la infraestructura y todo el trabajo que hay detrás para lograr que nosotros estemos contentos con nuestro servicio, ¿no? Entonces él nos hablaba de cómo nos comunicamos a través de diferentes canales, ya sea mensaje de texto, ya sea correo electrónico, redes sociales, ir a la sucursal. Entonces también pues todo el sector financiero o la banca tiene que estar preparada para poder tener este tipo de respuestas, ¿no? Según las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Y por último, Paco Naranjo, él nos habló sobre las soluciones que ofrecen. Por ejemplo, platicó de AppDynamics, que es una solución que ofrece Cisco justo para que todas las empresas tengan unas herramientas de visibilidad y de desempeño de sus aplicaciones. Contaba que si de repente fallaba algo, en tiempo real podían detectar esas fallas de desempeño, ya sea en una red pública o privada, y también podían identificar la zona y la causa del problema que estaba sucediendo en ese momento para solucionarlo inmediatamente. También hablaba sobre lo importante que es ofrecer soluciones relacionadas a la conexión móvil y a la parte privada, y cómo también se tiene que dar soluciones que funcionen para esta forma remota, porque al final, como lo hemos platicado a lo largo de estas 3 semanas, pues es parte de una nueva realidad, ¿no? Por último, Paco nos habló sobre Thousand Eyes, que es una solución que mejora la experiencia del usuario cuando bajas aplicaciones en dispositivos y computadoras, y cómo la alianza entre Cisco y Alestra pues ayuda a que sus plataformas o las necesidades que tienen los clientes, ayuda a generar o desarrollar plataformas que se adecúen a sus necesidades. Así es que esto es un resumen un poco relacionado a lo que pasó el día de hoy, y yo estuve diciéndoles también que nos mandaran sus comentarios, y justamente pues tuvimos aquí varios comentarios que les hice hace ratito, y que estuvieron muy interesantes, en donde al final pues estaban felicitando y dando como pues una retroalimentación positiva hacia este tipo de eventos. Entonces, al final, pues ha sido muy interesante todo lo que hemos tenido que ver con el sector financiero el día de hoy.
Yo los invito a que conozcan las soluciones, como lo mencioné, en la página, en el landing page, que es www.suma2020.com. Y por último, ahora sí, cerramos lo que es el sector financiero, pero les cuento un poquito sobre lo que va a haber la próxima semana en el sector de manufactura y retail, que es el tema que trataremos la siguiente semana. Les voy a dar una breve vista de lo que habrá. Estará, por ejemplo, ahí tendremos justamente también escenarios relacionados con la seguridad de los datos, las nuevas herramientas de digitalización que se necesitan para lograr la comercialización en este tema. Ahí tendremos la presencia de Sergio Cano, quien es director comercial empresarial de Alestra, de Carlos Torales, quien es el director de ventas para la TAM de Cisco, y ellos tendrán una plática sobre las tendencias emergentes e innovación en la experiencia de los clientes. También tendremos una conferencia magistral, estoy segura que va a haber datos muy relevantes con Jorge Gómez, quien es director de soluciones empresariales en IDES en México. Y bueno, esto será el primer día, que será el martes de la siguiente semana. Y al día siguiente tendremos nuestro panel de discusión, como lo tuvimos el día de hoy y lo hemos tenido a lo largo de estas semanas, hablando sobre el posicionamiento y soluciones relacionadas con el sector de manufactura y retail. Y también estará ese día dándonos un mensaje Marta Lozano, un mensaje muy especial, quien es la directora de Mercadotecnia de Alestra México, y también estará Adriana Serrano, quien es directora de Mercadotecnia de Cisco. Así es que hemos cerrado nuestro panel enfocado en el sector financiero, nuestra tercera semana de Suma 2020, pero yo los invito a que nos visiten también la próxima semana, el martes. Estaremos ahí el próximo martes 18 de agosto y el miércoles 19 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Van a estar más que invitados para que vean también toda la información que tenemos en ese tema. Y también, ya para cerrar, les digo que le comenten a otras personas a las que les pueda interesar esto, que se registren, todavía se pueden registrar. El evento es totalmente gratuito, abierto para todo tipo de público. No necesitas trabajar en la industria para saber lo que está pasando. Si te interesa el tema, puedes entrar y está bien padre, porque vas, en mi caso por ejemplo, que estoy de este lado, voy aprendiendo cosas que están relacionadas a los sectores y te vas ampliando también pues en la mente, ¿no? Lo que está pasando en el mundo antes de la crisis sanitaria, después de la crisis sanitaria, y qué es lo que viene y cómo las empresas y las organizaciones de diferentes sectores están implementando todas estas tecnologías para nuestra nueva realidad. Nos guste o no, hay una nueva realidad, ¿no? Entonces, les recuerdo que se registren. Es muy importante que se registren para que después puedan, si se perdieron alguna plática, la puedan ver después. Y esto lo vamos a publicar después, en los próximos días. Así es que los invito a que se registren. Y ya, dicho todo esto, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Recuerden que Suma 2020 se trata justo de sumar esfuerzos para transformar juntos.